Así es, hoy vamos a aprender a resolver el cubo que están viendo aquí en pantalla, así que si no sabes, quédate que iniciamos. Bien, este cubo es un YJ 2x2 Yufang, no sé por qué se llama así, mejor conocido por mí como el cubo Microsoft. Este es un cubo 2x2, así que si sabemos resolver el 3x3 o un 2x2, este no va a ser una mayor dificultad. A ver, enfocamos. Bueno, este cubo, para empezar, antes del tutorial debemos saber algunas cositas. ¿Cuáles son esas cosas? Pues bien, que este cubo está formado por 4 grupos de piezas. No me enfoca la mano, pero 4 grupos de piezas. Y cada grupo o cada equipo contiene 2 piezas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, uno de los grupos que tenemos es este de aquí. Vemos que está plano de la esquina y tiene una punta. Hay otra igual, que está aquí, plano de la esquina y punta. Estas son las más fáciles de ubicar. Otras que también son fáciles de ubicar son las que son planas y tienen aquí como esta curva, son más altas, se ven a la vista, luego, a esta altura. Aquí está una y aquí está otra. Estos dos grupos son los más fáciles de ubicar. Ahora hablemos del segundo grupo, que son un poco más difíciles, que entendiendo esto ya vamos a resolver el cubo facilísimo. Bien, ya los pueden ver, son estas piezas de aquí. Estas piezas existen 4 que pueden parecernos similares. 1, 2, 3, 4. Pero bien, estas piezas tienen algo diferente. ¿Cuál es? Que siempre apuntan a un lugar. Más bien, 2 apuntan a la izquierda y 2 apuntan a la derecha. Debemos diferenciarlas porque estas van juntas. Por ejemplo, esta vemos que apunta a la izquierda. Esta, si la giramos, apunta a la izquierda. Y las otras apuntan a la derecha. Esta apunta a la derecha y esta apunta a la izquierda. Estas tienen que ir arriba la una de la otra. La que apunta para la derecha, arriba de la que apunta para la derecha. Teniendo ahora sí esto en mente, vamos a empezar. Pues bien, ya conocemos las piezas, ahora va a ser fácil resolverlo. Tenemos aquí esta que es la más fácil de ubicar, que yo les recomiendo. La plana, esta que tiene aquí, que está puntiaguda. Plana puntiaguda. Vamos a buscar ahora la plana redondeada, que es esta de aquí. Las dos piezas son iguales, así que da igual cuál pongamos. No tienen algún sitio en específico, así que la ponemos aquí. Si no está bien puesta, sencillamente la giramos. Ya vemos que tenemos este pedacito aquí bien hecho. Ahora aquí van las piezas redondeadas, pero ¿cuáles? Bueno, si seguimos la curva, así, tiene que apuntar a la izquierda, así que vamos a buscar 2 que apunten a la izquierda, poniéndolas verticalmente. Esto no lo perdemos de vista. Esta vemos que apunta a la derecha, así que no me sirve. Derecha no me sirve, pero esta a la izquierda. Esta de aquí va aquí, entonces la ponemos. Está mal puesta, sencillamente la giramos con nuestro típico algoritmo de cubo y aquí está. Ahora hay otra que apunta también a la izquierda, vamos a buscarla. A ver, no perdemos de vista esto. Esta apunta a la izquierda, aquí está. Esta va aquí, sencillamente hacemos unos giros para acercarla. A ver, pongo este aquí, la conecto y ya la pongo aquí. Otra vez la giramos. Esto es muy importante, el saber las piezas cómo funcionan. Yo ahorita que me puse a analizar este cubo lo descubrí y ahora se me hace fácil, porque yo cometí el error de empezarlo a resolver así nomás al ahí se va. Me costó mucho resolverlo, pero con esto espero que a ustedes se les haga fácil. Así que así tenemos la primera capa hecha. A continuación, como cualquier cubo 2x2, vamos a seguir con la parte final, estas 4 piezas. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? Girar a ver hasta cuándo coinciden. Esto se ve a la vista, luego. En mi caso ninguna coincide a primera vista. Lo que hacemos es el siguiente truco. Buscamos aquí la puntiaguda recta. Aquí están las rectas y aquí está la puntiaguda. La otra puntiaguda recta va totalmente contrario. Si esta va aquí, la otra va por acá. Así que la buscamos y está justamente aquí. Esta aquí va, este es su lugar, aunque no esté bien orientada. Ahora lo que hacemos es hacer nuestro algoritmo para intercambiar esquinas. Nuestro algoritmo es U, R, U', L', U, R', U', L. Este ya lo sabrán ustedes si saben resolver cubos. Bien, el objetivo es que esta pieza que es plana se venga acá, que forme esa hilera en vertical si lo ponemos así.
Así que lo volvemos a hacer, nuestro fantástico algoritmo, uno de los algoritmos clave de los cubos, y revisamos el cubo. Vemos que esta está en su lugar, esta está en su lugar, como ya habíamos dicho, y estas, van en su lugar, porque ya diferenciamos las otras que son las de la parte izquierda. Estas ya están bien, porque son exactamente iguales. Lo único que hacemos es girarlas. Nuestro algoritmo de girarlas, ya se lo saben, el R' de prima RD, lo hacemos, ahí está. Traemos esta a nuestra área de trabajo, lo hacemos, a ver, ahí está, 2 veces y lo volvemos a hacer. Y así tendríamos resuelto, a ver, lo pongo bien. Ahora sí, resuelto nuestro cubo, así tiene que quedarnos. Es un cubo, como ya lo comenté, que sencillamente hay que hallarle el modo. Y hallándoselo, teniendo similar estas piezas de que en realidad son 4, 2 iguales, esta y esta son las iguales, teniendo eso en mente lo vamos a resolver súper fácil. Me falta una situación que me la voy a poner ahorita. Bien, la situación que se nos puede presentar es esta, para ya no alargar más el video, que sencillamente estas dos tienen que ser intercambiadas entre sí, esta acá y esta acá. Hacemos lo siguiente, tomando el cubo así, poniendo estas mal acá. Subimos, 2U, subimos otra vez izquierda, 2U, 2F, subimos otra vez, 2F, ahora subimos el otro lado, a ver, otro lado, 2U, bajamos, 2U y hacemos doble en la parte izquierda. Y así solucionaríamos esta parte. Así que hasta aquí está el tutorial, todas las cosas que pueden pasar. Recuerden suscribirse para estar al tanto de mi canal, de mi contenido de altísima calidad, para que YouTube les notifique y vean mis videos, y ya está. También no olviden darle like, comentar si algo no entendieron, para así podérselos explicar. Espero les haya servido y hayan podido resolver este cubo que, viéndolo por el lado amable, es un cubo bonito y facilito. Así que un saludo a todos, chao, chao, chao.